Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se están conectando a nuestro canal de videos en YouTube, El Camino del Duelo. Nuevamente hoy con la presencia del padre Arnaldo Pangrazi. Mi nombre es Mario Irigoy, estoy aquí en la Argentina. Buenas tardes a todos y buenas tardes, casi noches allí en España. Padre Arnaldo, bienvenido. Gracias, Mario. Un saludo afectuoso aquí desde Tres Cantos, cerca de Madrid, a ti y a todos los que siguen estos programas. Hemos empezado el mes pasado, tratando un tema del duelo del mundo, algunas de las situaciones dramáticas que podemos seguir en la televisión y ver un poco que a través de la guerra, los desastres climáticos, las emigraciones, las persecuciones y también debilidades mentales, que son algunas de las situaciones que afligen la humanidad, por lo cual estamos viviendo en un contexto donde cada día experimentamos la fragilidad de la vida, la fragilidad y provisoriedad de los bienes. Por lo cual, hoy en día vamos avanzando y tratando como segundo tema la geografía de las pérdidas, porque siempre a mí me ha gustado la geografía como tema cuando era jovencito. Me sigue conocer los distintos países, idiomas, capitales, ríos, montañas. Detrás de mí, como podéis ver, hay las montañas cerca de mi valle en el norte de Italia, Trentino, cerca de Austria. Entonces, siempre cada uno tiene con sus propias raíces una relación especial. Aprovecho un poco de esta imagen. Ahí también hay algunas barreras para evitar que las personas no se expongan a peligros, pero os definen también límites, tal vez posibilidad de perder a través de la experiencia de pérdidas algunos bienes o seguridades que teníamos. Por lo cual voy a introducir y proceder con este tema utilizando un poco algunas imágenes que nos pueden servir durante la ilustración. Entonces aquí tenemos, y vamos a presentar la primera diapositiva. Aquí que por fin. La geografía de pérdidas y duelos que ocurren en la existencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta mañana he presidido a un funeral, a un entierro aquí de una joven de 27 años que venía de un país del Suramérica. La familia se ha trasladado aquí hace 12 años. Es una pérdida también la inmigración, aunque se habla el mismo idioma en muchos países de Sudamérica y España. Es siempre una adaptación, perder algunos bienes, tal vez algunos platos de la cocina, algunos contactos con amigos, algunos lugares donde la persona ha transcurrido. Entonces, cada día encontramos muchas pérdidas. Y voy un poco a recordar, como decía Franco Angeli, que el proceso de crecimiento biológico, así como la maduración psíquica, se funda sobre la experiencia de la pérdida. Entonces, nuestra vida biológica cada día lo experimentamos. Necesitamos comer, somos débiles, experimentamos necesidades. Y también la maduración psíquica. Tal vez los procesos de desarrollo humano, psicológico, mentales, espirituales, ocurren a la sombra de las pérdidas, que son
momentos que plasman nuestra vida. John Bowlby, este psicólogo y psicoanalista británico que murió en el 1990, ha introducido una clave para entender por qué sufrimos cuando perdemos algo, sino qué dinámica ocurre. Y él ha elaborado un poco la teoría del apego que se funda un poco sobre el comienzo de la vida, la unión entre la madre y el hijo como una parte integrante del comportamiento humano, desde la cuña hasta la tumba, hasta la tumba, donde la persona empieza a sentirse acogido en el vientre de la madre, pero después con el nacimiento hay ese tal vez grito que manifiesta la criatura cuando nace, porque ha perdido la seguridad del vientre materno, pero ahora se ha transformado en una nueva criatura. Por un lado, sigue dependiendo por la presencia, la ayuda, la leche de la madre. Por el otro lado, es una criatura también suficientemente autónoma que lucha para ir adelante con su proyecto de vida. Entonces, como la psicología lo reconoce, esta experiencia que marca el comienzo de la historia se va repitiendo de forma distinta en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que haremos hoy es sobre todo enfocar sobre esto, educarnos a entrenarnos, a tener esta conciencia constante de todo lo que tenemos, lo podemos perder. Entonces, hay que apreciarlo, hay que gozarlo, hay que ser reconociente por los bienes que tenemos, no esperar que no podemos tener la vista para apreciar este don o encontrar un paralítico para apreciar la importancia de poder ser autónomo, de caminar. Entonces, toda la vida es marcada por apegos y pérdidas. Y el ideal, podríamos decir, sería mantener estos dos platos de la balanza en suficiente equilibrio. Pero lo que ocurre es que tal vez algunas personas son demasiado apegados o a bienes, cosas materiales, o a personas. Son tal vez personas que tienen una tendencia posesiva. Tú eres mío, tú me perteneces, entonces tú no te vayas de aquí. Excesivo apego que no permite a las otras personas de ser libre de interpretar la propia historia de vida. Entonces, hay alguna persona excesivamente apegada, que es también una forma de dependencia personal, ¿eh? La persona puede sentirse también insegura. Y por el otro lado, hay personas que dentro poco tiempo han experimentado muchas pérdidas, dolores, desapegos de bienes, de personas, y que no aguantan absorbir, podemos decir, el precio, los gastos mentales, psíquicos, espirituales que las pérdidas demandan. Entonces, tal vez hay un exceso del uno o del otro plato, aunque sería bueno entrenarnos, practicar día tras día un poco esta verdad. Entonces, empezamos con los apegos. ¿A quiénes somos apegados? Bueno, por comenzar, a las personas. El niño se apega al padre, a la madre. Si no están, empieza a llorar. O un esposo a la esposa, o una madre al hijo, o un hermano a la hermana. Entonces, tenemos vínculos, tal vez muy profundos, que se ocurre algo, es como un terremoto que un poco destabiliza nuestra vida. Después hay apegos a los animales, que tal vez son muy tiernos, puede ser un gato, un perro, un pajarito, alguien que nos hace compañía, que son utilizados también como formas, recursos terapéuticos para acompañar a los adultos mayores, a los moribundos, muy importantes, y tal vez una persona que ha vivido con el perro por 14 años
puede sufrir más por la pérdida del perro que no por la pérdida del hermano o de una cuñada o de una otra persona del núcleo familiar que ve de vez en cuando, pero no tiene un vínculo profundo, mientras el perro, el gato estaban ahí todos los días. Entonces, no depende el duelo de la objetividad de la relación, es decir, las personas valen más que los animales, sino depende de la intensidad del apego, intensidad o la intimidad de la relación. Podemos ser apegados a bienes materiales, ollas, oros, cosas preciosas, pinturas, vestidos, casas, coches, etcétera. Todos los bienes materiales que por algunos tal vez son la referencia principal y cuando se pierden es como perderse a sí mismo porque uno se ha identificado con ellos. O estamos apegados a hábitos, costumbres. De hecho, nuestra vida cotidiana es como un ritual que repetimos cada vez. Entonces, los mismos gestos, nos levantamos, nos duchamos, limpiamos los dientes, etcétera, tomamos el café, son hábitos, costumbres que caracterizan nuestra vida cotidiana. Es difícil renunciar, por lo cual un anciano que deja su casa para ingresar en una residencia de ancianos le cuesta mucho esta adaptación a un nuevo ambiente, a nuevas personas. Tal vez somos apegados a ideas, convicciones. Hay personas que siempre quieren tener razón o siempre acaban dando o diciendo o pronunciando la última palabra. Entonces, nunca la persona renuncia, aunque se no tiene razón, intenta cambiar las cosas para parecer. Bueno, es un apego que limita la apertura, los conocimientos, porque una persona tiene la ilusión de ser demasiado seguros de sus propias ideas. O mucho del duelo en el mundo está debido a las expectativas que tenemos. Expectativa de Dios, ¿por qué no ha intervenido? ¿Por qué no ha respuesto a nuestras invocaciones? ¿Por qué no lo ha sanado, no lo ha brindado sano y salvo a su casa? Entonces hay expectativas de Dios, tenemos expectativas de los políticos, expectativas de los equipos de fútbol, expectativas de los vecinos, de los amigos. La vida también es constelada por expectativas. Es decir, es normal, pero el problema es cuando pretendemos que nuestras expectativas se realicen. Algunas tal vez, muchas no. Entonces hay que ser realista, que no todo el mundo está ahí, oh Dios, para responder constantemente a nuestros deseos. Él nos ha dado la vida y tenemos que aguantarla con los recursos disponibles. O nos apegamos a valores, valores que pueden ser como la espina dorsal, que nos iluminan el camino, el valor por algunos de la autonomía, por otros de la libertad, por otros de la propia dignidad, el respeto en el contexto laboral, etcétera. Muchos valores y cada uno tiene un núcleo de valores que definen también su historia y su camino existencial. Somos apegados también a sentimientos, la tristeza, rencor, envidia. Bueno, es normal tener tristeza. Cuando la tristeza es demasiado larga, se hace crónica, se transforma en depresión. Tal vez la depresión se puede transformar en desesperación y la desesperación lleva a algunos al suicidio. Entonces, tal vez los sentimientos que se consolidan demasiado se pueden transformar en barrera de cara a la salud, al equilibrio. Así demasiado cólera se puede transformar en rencor, el rencor en hastio, en odio, el odio se transforma en violencia, la violencia en guerra. Entonces, apegos. Entonces, vamos a dar una miradita de esta geografía de pérdidas, lo que incluye tres tipos de pérdidas, para ponerlos dentro algunos recorridos que aclaren lo que ocurre. Primero, las pérdidas concretas, visibles,
tangibles, después las pérdidas abstractas, pero son pérdidas, pero uno no puede pensarlas así, producen duelo, dolor, y las pérdidas de personas. Esto va a ser el tema que trataremos más adelante en 3 encuentros. Vamos preparando el terreno. Entonces, vamos a decir algo de cada una de estas pérdidas. Las pérdidas concretas, por ejemplo, uno pierde el trabajo, sobre todo si tiene una familia o hay pobreza, es una pérdida dramática, o pierde un dedo o una pierna, o la pérdida de bienes materiales, también perder el pasaporte, perder dinero, uh, perder una bicicleta que te la han robada, perder la casa, que hubo un fuego, entonces bienes materiales. O pérdida geográfica, hemos tratado este tema el mes pasado, la emigración, donde vas en ambientes donde se habla otro idioma, los costumbres para ti hacen violencia a tus valores, entonces aquí hay un montón de impacto a nivel psicológico, mental. La pérdida de salud, si vamos a un hospital, podemos ver en cada planta las distintas caras del sufrimiento humano, en la planta de ortopedia, los huesos, en la planta de diálisis, problemas con los riñones, la planta de infartuados, problemas con el corazón, o la planta de oncología, problema de tumores, cáncer. Bueno, salud. Cada uno, cada día experimentas pequeñas debilidades. La pérdida de autonomía, sobre todo los adultos mayores, con el pasar de los tiempos, ven que poco a poco aumentan los problemas, las dificultades, disminuye la energía, la capacidad. Entonces, eso produce duelo, sufrimiento a la persona. La pérdida de vida, acompañando a los moribundos en algunas plantas de hospitales, en los cuidados paliativos, este es un acontecimiento que encuentran cada día, entonces, perder la vida. Entonces, son pérdidas concretas, visibles. Después hay un segundo tipo de pérdidas que podríamos llamar abstractas, en el sentido que no las tocamos. Son más de naturaleza interior, que afectan nuestra psique, nuestra mente, nuestro corazón. La pérdida de un amor, una relación significativa dentro, sentimos este vacío o nos sentimos traicionados. La pérdida de autoestima, que afecta a muchas personas que cada vez se pueden encontrar inseguras o que experimentan la incertidumbre a involucrarse en experiencia nueva, al encontrar personas desconocidas. Entonces la persona tiene esas dudas, incertidumbre dentro, que define bastante su manera de moverse, con mucha atención, tal vez excesiva prudencia, haciéndose un diálogo dentro de sí en su mente, o la pérdida de confianza en Dios, la confianza en la vida, la confianza en los demás, la pérdida de sueños. Una persona que tal vez es muy joven y no ve la posibilidad de llegar a vivir este proyecto. Quería ser un arquitecto o un carpintero, pero ya ahora ha tenido este accidente o tiene una leucemia y no sabe cuánto tiempo vivirá. Entonces, la pérdida de sueño o el sueño de casarse, algunos sufren porque no pueden casarse, no han encontrado el alma gemela, o otros sufren porque no han podido realizar un trabajo que hubieran deseado, o otros para no poder tener un hijo. Entonces son todos sueños que también producen duelo, no solo lo que tenemos, sino lo que esperamos, por la esperanza de realizar estos proyectos. La pérdida de esperanza, hay una frase, decimos, la última a morir es la esperanza. Entonces, claro, es como un apego que no queremos perder. Bueno, son pérdidas. Después hay un tercer horizonte de pérdida, que son la pérdida de personas, familiares, padres, hijos,
amigos. También esta mañana había varias personas amiga de esta joven que murió. Entonces, amigos tienen hilos profundos de relación, de confianza. O pérdidas comunitarias, tal vez si hay un cataclisma, un terremoto, o un desastre climático, tal vez pueden morir muchas personas si hay inundaciones o si hay fuegos. Entonces, tal vez hay una forma, podríamos decir, de solidaridad entre las familias que han perdido seres queridos. Entonces, para humanizar estas distintas caras del sufrimiento, hay cuatro desafíos. Primero, necesitamos humanizar la cultura. No siempre podemos estar alegre, no siempre podemos pretender que todo vaya bien. Entonces, en la cultura hay esta expectativa. Mientras hay que recordarnos que la vida nace con una pérdida y después vamos perdiendo algo cada día. Es parte de nuestro entrenamiento hacia la madurez, hacia la realidad. Entonces, pérdida de cultura. Después, humanizar las estructuras, sobre todo aquellas donde van las personas que tienen problemas de salud, hospitales, centros de ancianos, hospice, centros de rehabilitación para las personas con minusvalía. Entonces, hay que humanizar estos lugares donde vivimos. La pérdida, los límites del cuerpo, tal vez de la mente, puede ser una planta de soporte mental. Después, humanizar las fragilidades. Entonces aquí cada uno puede tener distintas enfermedades físicas y psíquicas, como hemos dicho la vez pasada. También la vejez hoy está aumentando, sobre todo en Occidente, el número de las personas que ya están adelantándose con los años. Muchos viven 70, 80, 90, 100 años. Y la muerte, pero tal vez algunas de estas realidades, como la enfermedad mental, tal vez la minusvalía, la vejez, la muerte, son emarginadas, no son fragilidades que acompañamos, que acogemos, por los cuales intentamos intervenir según nuestra capacidad y competencia. Entonces hay que humanizar. Y después hay que humanizar los profesionales de la salud. Calidez y calidad, dos voces, porque son ellos que cuidan. Entonces, ¿cómo cuidan de los demás? Es importante tener calidez, esta humanidad, cercanía, sensibilidad y calidad, que la persona también a nivel de médico, de enfermera o de trabajador social, de psicólogo, haga un trabajo con competencia, sabiendo lo que hace. Entonces el duelo, que significa duelo, dolor, cor dolere, en latino, el corazón que duele, se refiere a todas estas pérdidas. Si uno pierde autoestima, así si uno pierde un trabajo o si uno pierde un ser querido, siempre tenemos el corazón que duele. Algunas pérdidas producen un dolor más grande, otras pérdidas son tal vez un poco crónicas. Por ejemplo, si uno tiene una baja autoestima, no se valora o se ha perdido una relación afectiva que tal vez tiene un dolor dentro de sí, del corazón, que le quita mucha energía. Entonces, todas estas experiencias pueden producir duelo anticipado. ¿Qué entendemos con esta palabra? Se entiende el conjunto de reacciones, sentimientos, pensamientos vividos frente a una enfermedad grave, la vejez, o la proximidad de la muerte. Pero uno puede sentir el duelo anticipado, se ve que su matrimonio se va rompiendo, que ya no aguanta más el esposo, la esposa, los hijos estarán sin la presencia en general del padre. Bueno, hay un duelo anticipado cuando uno recibe un diagnóstico, aunque el camino puede ser largo. Entonces, anticipamos aquellas reacciones que son más típicas cuando uno pierde un ser querido. Aquí vamos a examinar tres pérdidas. La primera,
muy rápida cuando uno recibe, por ejemplo, el diagnóstico de tener una enfermedad seria, grave, ha tenido un infarto o un ictus o ha sido diagnosticado con un cáncer que ya está bastante extendido. Entonces es como tener una espada ahí con un tiempo limitado al horizonte. Después, la segunda pérdida que produce duelo es la vejez. Si no morimos antes, tenemos que poco a poco acercarnos a esta etapa de la vida. Podemos llamar el otoño de la vida, con todos los límites que poco a poco van incrementando con el tiempo. Y la tercera pérdida es el morir. Entonces, me voy a parar sobre todo estas dos. La próxima vez, cuando nos encontramos en el mes de agosto, voy a tratar la vejez, porque tal vez la experimentamos en los padres, los vecinos o los adultos mayores que hemos conocido, también en nosotros. Y después experimentamos también el morir de un ser familiar. Tal vez puede ser la madre, una hermana, o tal vez un hijo. Entonces, todo que este proceso de acompañamiento, o puede ser nuestra misma situación existencial, que nos estamos acercando al final de la vida. Sobre estas dos pérdidas me voy a parar porque afligen muchas personas, tocan la mayoría de las familias y un día todos la vamos a encontrar. Claro, el morir es distinto si es debido a una enfermedad que se ocurre por causa de un accidente de carretera o a causa de la guerra. Entonces, vamos a ver, la enfermedad grave es un diagnóstico que tal vez empieza un camino de duelo anticipado que vemos en la cara. Tal vez la persona tiene que hacer ciclos de quimioterapias, tal vez que no dan los resultados esperados, con las dudas, las dificultades. Entonces, ¿qué hace un diagnóstico grave? Desvela al hombre toda su fragilidad y precariedad. Tal vez la persona se pregunta por qué a mí esto no me lo esperaba, siempre me he cuidado, he ido al doctor hace 2 semanas, todo iba bien, ¿por qué a mí? Entonces ya veremos que hay muchas preguntas, incertidumbre, la familia que se une esperando lo mejor de la ciencia, de la sanidad, pero siempre con alguna incertidumbre escondida en la mente de cada uno de los protagonistas. Entonces, la enfermedad grave genera interrogantes, la búsqueda de sentido, el deseo de luchar por sí mismo, por los hijos, por los nietos. Entonces, hay un montón de gente en el mundo que vive esta estación, tal vez a través de hospitalizaciones, a través de terapias salvavidas, etcétera. Segundo, la vejez. Aquí vemos algunas imágenes de vejez, que la persona ha vivido ya muchos años, 80, 90. Hoy están aumentando las personas que viven más de 100 años, sobre todo en algunos países como Japón, Italia, España. Bueno, entonces depende tal vez de la alimentación, del estilo de vida, de factores conectados con el propio mapa genético. Aquí es la última etapa de la vida, cuando necesitamos bastones, sillas de ruedas, poco a poco vamos dependientes de los demás. Esto es el ciclo de la vida. Queremos permanecer siempre jóvenes, pero no es realista. La vida pasa, el agua fluye, así el viento, tenemos que adaptarnos. Y tercero, la experiencia del morir. Entonces, eso vamos a examinar la experiencia del morir en el mes de septiembre. Entonces, agosto, la vejez, trataremos, porque tenemos tal vez seres queridos, nosotros también, vamos envejeciendo. Y después, en septiembre, trataremos el tema del morir, sobre todo acercándonos a la última etapa. Entonces, los desafíos de la etapa final de la vida. Tal vez despedirnos de seres queridos muy importantes que han sido parte de nuestra historia.
pero va a ocurrir con varias personas poco a poco. Entonces, frente a estos duelos, lo viven en primer lugar las personas enfermas, por ejemplo, la vejez, el morir o los moribundos. Pero no solo ellos, lo viven también el duelo los familiares y amigos que están cerca, que sufren, que se identifican, que le cuesta aceptar lo que ocurre con la persona. Y lo viven también los profesionales de la salud. Ayer, cuando murió esta joven de 27 años, una persona muy sencilla, amable, cariñosa, abierta, esperanzosa, nos duele, ¿eh? Nos duele no poder salvarla, acompañarla en el último trato. Entonces, tal vez los profesionales, enfermeras, médicos, auxiliares, etcétera, son afectadas en el acompañamiento de algunas personas. Entonces, recordámonos apegos y pérdidas. Esta es la balanza que acompaña nuestra vida. Vivir es crecer en las pérdidas. No podemos vivir sin afrontar las pérdidas, el sufrimiento, pero hay que intentar de transformarlo, vestirlo de esperanza, entonces, a través de los recursos que tenemos. Entonces, hay que despertar el médico interior. Cada uno tiene su propio médico interior y la vida nos enseña a mirarnos dentro para llevar a la luz y canalizar estos recursos, que es el nuestro médico interior. Entre ellos, con esto ya podemos acabar este encuentro, la personalidad del carácter. Algunas personas tienen un carácter más favorable o son más luchadores, otros se sienten más víctimas de la vida. El autoconocimiento y los recursos que tenemos nos ayuda, sobre todo el realismo, la fortaleza, la fe, ya iremos hablando de ellos a lo largo de este camino. El nivel de autoestima, si una persona se acepta, se quiere de una manera saludable, eso nos ayuda a aguantar las pérdidas. Y también las capacidades de comunicar con los demás, dar y recibir informaciones, dar y recibir cariño, ofrecer gesto de solidaridad, de cercanía. Entonces, revelarnos es muy importante. Entonces, también las habilidades interpersonales de iniciar nuevas relaciones, de compartir con otras personas, de ser generoso, de practicar la solidaridad, la filosofía de la vida que tenemos dentro, que hemos plasmado a lo largo del camino, los horizontes cognitivos o sociales que uno tiene, nuestra mirada, que no estamos centrados solo en nosotros, en nuestros problemas, que abrimos los ojos, abrimos la mente para mirar a un contexto más amplio, la dimensión espiritual, entonces la interioridad, la relación que la persona puede tener con Dios, con la vida, con lo que es trascendente, el valor de la oración y los compromisos que marcan nuestra vida. Por algunos son compromisos familiares, como padres, como esposos, tal vez como hijo, como hermano, tal vez profesionales. Uno puede ser un trabajador social, un carpintero, un mecánico, o nuestros compromisos sociales. Tal vez estamos involucrados en la comunidad. Entonces, esto nos ayuda a luchar, a vivir, a hacer lo mejor que podemos con el tiempo que la vida nos regala. Entonces, para acabar, transformar la muerte en vida es la tarea constante de una educación sana. Es decir, cada uno, frente a las pérdidas, tiene que ir educándose, aceptarlas, a transformarla en oportunidad de crecimiento. Si uno no puede caminar, puede hacer viajes interiores. Si uno no puede viajar, puede mirar fuera de la ventana y apreciar las gotas de agua que han caído sobre las hojas de los árboles. Tal vez es un momento de contemplación. Bueno, entonces que esta conciencia, ese entrenamiento constante a vivir y a perder y a morir y a renacer, sea algo que interiorizamos y nos ayude a vivir con realismo,
abertura y sabiduría los constantes duelos que marcan nuestra historia biográfica, familiar, social y mundial. Que así sea. Dejamos de compartir pantalla. A ver, Sí, Arnaldo. Ahí está. Nos quedamos ahí un instante más. Interesantísima la charla hoy, Arnaldo. Me quedaba pensando en estas conclusiones que ibas poniendo y me quedaba esta idea, si tenés 2 minutos más, ¿no? Si uno decide amar, tiene que aceptar que en algún momento va a sufrir, ¿no? claro, eso es. No se Bien. puede amar sin sufrir. Cada, cada amor, relación afectiva incluye dolor, no solo porque tal vez hay incomprensiones, conflictos o momentos tal vez de rabia o de amargura, sino porque realmente todas las relaciones temprano o tarde se van acabando, por lo cual hay que hacer tesoro del tiempo. El tiempo se puede acabar por algunos esta tarde cuando sale con su coche y tiene un accidente, o otro puede tener un ictus, un infarto. La única certidumbre en la vida es la incertidumbre. Por eso tenemos que celebrar la vida, tenemos que apreciar, ser agradecidos, porque estamos con tesoros contenido así, en el medio de la incertidumbre y de la ternura. Hay que custodiarlo con amor y con agradecimiento. Muchas gracias, Padre Arnaldo. Muchas gracias como Hasta el siempre. próximo mes. Un sereno verano a todos. Aquí verano, por allá es invierno. Bueno, Así que es. Dios os bendiga. ¡Viva la vida! Como decís vos. ¡Viva! Gracias. Chao, Arnaldo. Gracias a todos Chao. por conectarse y por los comentarios, por los me gusta. Seguiremos avisando de nuevas charlas junto con el Padre Arnaldo. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias.